Hola, hola, hola. ¿Nos escuchan ahí, verdad? Hola, hola. Ahora Ahora sí. se escucha, pero se quedó como tildada la imagen. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, volvimos. Bueno, sí. Sí. Eh, porque está. Ya lo voy a Quedó poner. tildada la imagen nada más, pero sí se escucha. Sí, pero estamos con otra. A ver. Yo tiré el mouse porque salgan Aguárdenos un minuto. A ver si lo saca. Si lo manda después. Ya. Hola, hola, hola. Hola. Eh, ahora sí, ¿no? Ahora se los ve, ahora se los ve. Sí, 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 sí. escuchamos. Ahí Ahora sí. sí. Ahora sí. Ay, sí, bueno, disculpen. Puede poner ahí. Bueno, decíamos que hablando sobre posibles temas de investigación y la importancia de conformar equipos cooperativos y al mismo tiempo de diversas disciplinas según el objeto de estudio que estemos investigando. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, mejor dicho, en los últimos años que yo estuve trabajando por aquellos lugares, era muy habitual que las cocinas de las escuelas infantiles se cerraran, despidieran a las cocineras y contrataran servicios de catering. Eso hizo que lo habitual, una gran bandeja, plato bandeja de aluminio, espantoso, donde está desde la manzana hasta la ensalada, está todo. Bueno, entonces, era un tema bastante complicado. En una ocasión se acercó yo dirigía un proyecto de educación ambiental, y por eso tenía contacto con las escuelas, se me acercó la dueña de un restaurante muy famoso de Barcelona, para decirme, la dueña era chef, ¿no? Además, y además hija y nieta de chef, o sea que eh, ah, y me dijo, algo tenemos que hacer con las escuelas, los chicos están comiendo mal, comen feo, comen... bueno. Y ahí empezamos a desarrollar un proyecto muy interesante de trabajo con las familias y con las escuelas. Y armábamos una mesa redonda donde estaban una pedagoga, una chef, una nutricionista y la madre de alguna especie de cooperadora que allí se llama diferente, pero es lo mismo, que habían instrumentado el tema de los cocineros. Mientras tanto, como esto se hace a la hora en que salen los chicos de la escuela, ¿cómo garantizamos que los padres se puedan quedar a la mesa redonda? Entonces contratábamos a una cocinera y con todos los hijos de los padres que asistían, que a lo mejor había chicos de 3 años, de 5, de 12, de 15, todos juntos hacían un taller de cocina. Todo eso después los propios chicos evaluaban porque eh, lo que cocinaban, que en general eran cosas sencillas, sin horno, después venían y lo comíamos al acabar la mesa redonda. Quiero decir que el tema de investigación, en este caso, participaba vinculado con el tema de la alimentación. En otro, pues, en otros de la arquitectura. Por esto que digo, lo de la importancia de los materiales. Todos habrán escuchado hablar de las escuelas de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi, que fue el creador de estas escuelas, creó o diseñó una investigación sumamente interesante. Yo el libro lo tengo en italiano, pero creo que está en castellano también. Una investigación sobre la vinculación entre la arquitectura escolar y el planteamiento pedagógico. Entonces, Loris Malaguzzi dice que la educación debe ser transparente y tú ves que en las escuelas de Reggio Emilia el papel que juegan el vidrio y el papel que juegan los espejos. Por ejemplo,
junto al picaporte, rodeando el picaporte, hay un espejo. Cuando el niño abre la puerta se está mirando. Los baños, muchos baños en las escuelas no tienen espejo, los baños en las escuelas. Digo esto porque además las escuelas de 06 de Barcelona, sobre todo las 03, están inspiradas en el proyecto constructivo de Reggio Emilia y son escuelas muy interesantes para ver el tipo de material, los materiales que utilizan los niños, incluso, por ejemplo, la pared, entras a la escuela, la pared que linda entre el pasillo por donde circulan los niños y la cocina, esa pared es de vidrio. Quiere decir que cuando los chicos circulan por la escuela y pasan por ese lugar, están viendo a la cocinera preparando, se paran y miran, la saludan, hay un vínculo afectivo con ella y a lo mejor en la investigación que hace la maestra sobre la alimentación también participa la cocinera. Entonces, la importancia de para la investigación y para integrar investigación y docencia. Saber formular buenas preguntas, preguntas que nacen de la práctica, no nacen de que se me ocurrió en el escritorio. Parten de observar cómo juegan, lo que dicen, con quién juegan, si pelearon, por qué pelearon, cómo manipulan esos objetos. Podemos mirar algunas fotos que pueden ser inspiradoras, si te Sí. parece. ¿Está abierto? ¿Esto? Bueno. Julio. No. ¿Viste? Bueno. Lo busco yo aquí. Sí, ahora lo buscamos con la otra compu mientras. Ahora lo compartimos, Hilda. Así que, ¿te parece? Podemos mirar. Muy bien. Podemos mirar un cachito algunos de los comentarios. Les pedimos que vayan poniendo algunas preguntas, comentarios, saludos para Hilda. A ver, por ejemplo, tenemos. También si quieren comentar de dónde nos están viendo, sabemos que tenemos gente de Entre Ríos, de Santa Fe, de Neuquén, de provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires. A ver, algunos comentarios. Por ejemplo, bueno, muchos agradecimientos, Hilda, había muchas ganas de escucharte y de verte hablando de estos temas, especialmente. Agradecen también a la universidad por esta actividad. La verdad que sí. Teníamos otros planes para hoy, pero bueno, la verdad que por suerte estamos pudiendo acá realizar la actividad. Eh, Me alegra que hayan podido gestionar este espacio para no perder esta oportunidad. Muchas gracias, dice Marianela. Mirta Cauderen, un abrazo grande, Mirta, que nos dice, bueno, que un gran abrazo para Hilda. Otro para ella. Otro para ella. Invitamos, mientras tanto, que ahí en el chat está el link para registrar la asistencia al día de hoy. Después con eso les vamos a pasar el certificado exactamente. Es una actividad de extensión, una buena oportunidad para aprovechar una actividad académica y formativa. Admirable, Hilda. Mirá cómo te quiere la gente. No es sorpresa, pero bueno, es lindo recibir ese cariño. Seguro. Acá, bueno, están los comentarios de los libros. Acá está mencionado, Hugo menciona el libro Didáctica de las Ciencias Naturales, que lo tengo por aquí, ¿no? Un clásico. Didáctica de las Ciencias Naturales, aportes y reflexiones, con Hilda como compiladora y todo un conjunto de colegas también muy reconocidos del campo, ¿sí? Eh, Ojalá le llegue a Hilda el abrazo que le mandamos desde Corrientes. Ah. Eso, con todo el amor y el agradecimiento por tanto trabajo hecho para nuestro nivel inicial. Qué divina. Acá, a ver, acá creo que hay una pregunta. Hilda, dice Hugo, haciendo un breve recorrido por décadas, ¿cómo ha visto la participación del Estado en el nivel inicial? ¿Qué participación con políticas firmes ha podido observar? Bueno, seguramente con etapas, ¿no? Pero Sí, a ver. lo de la infraestructura que comentabas tiene que ver con eso, ¿no? Con garantizar condiciones. Sobre todo de romper moldes. Yo lo que siento cada vez más es que lo que
es habitual en la escuela secundaria o en la universidad que es un modelo tan repetitivo y tal. Hablo de las carreras clásicas, ¿no? Y tanta dificultad por innovar. Yo realmente admiro, por eso creo que es tan importante nutrirse también de las experiencias creativas de adentro y de afuera. Hay grupos creativos. A veces lo que no hay es el apoyo económico necesario para, ya me gustaría, dirá alguno de ustedes, poder construir una escuela según el modelo del que yo estoy trabajando, el modelo pedagógico, pero es que no tengo recursos, no tengo crédito, no tengo apoyo. O sea, todo tiene que ser como ha sido toda la vida. Entonces, yo veo que las escuelas repiten, incluso te digo más, la escuela infantil que yo fui, el jardín de infantes que yo hice, año 43, parece la prehistoria, no era prehistoria, era más de avanzar que muchos que veo hoy en día con la ventana a 1 metro de altura, donde Los chicos no pueden. los chicos no pueden mirar. Bueno, sí, tenemos acá, dice Cecilia Diminich, también le mandamos un abrazo. Córdoba presente, colegas de Córdoba también siguiendo el encuentro. Gracias a Hilda, a la universidad y a mis profesores Julio y Cristian, un abrazo. Gracias María. Saludos de la Universidad Nacional del Comahue de Río Negro. Ay, Mari, seguro que está ahí. Seguramente debe Un ser abrazo. más. Eso dice Laura Orlandini, no sé si Ah, quizás es del equipo. seguro. Una emoción escuchar a Hilda, admiración total. Muchas gracias por gestionar de manera virtual, si se les hace posible participar quienes no hubiesen podido de otra manera. Romina, un abrazo. Hilda, somos estudiantes del segundo año del profesorado de educación inicial. Estudiantes del docentes, Hilda, Qué igual. del Instituto 15 de Campana. Muy contentas de poder nutrirnos de su experiencia. Genial, un abrazo. Desde el Jardín 926, Lola Mora, gracias por el espacio, qué bueno que se pudo dar, seguimos escuchando atentamente. Un placer escucharla. Bueno, muchos saludos. Chipoletti presente, Universidad del Comahue, gran emoción escuchar a Hilda, gracias Tamara, gracias por esta oportunidad. Me gustaría, si hay más de este tipo, otras actividades. Bueno, y acá hay una pregunta, algunos consejos o ejemplos para formular preguntas problematizadoras. Gran desafío al pensar las Sí. preguntas. No, pero justamente algo ya dijimos, en el sentido de ser un buen observador y un buen escucha. Si uno mira a los chicos jugando, interactuando, en todo momento, cómo se despiden de la mamá o del papá cuando los trajo, cómo se despiden de la maestra cuando se va, cómo se saludan entre los nenes cuando llegan y se encuentran, en fin, cada situación y mucho más en situaciones de aprendizaje. Y sobre todo, em, tratar de que nuestras planificaciones, se quiere, jueguen en este margen de libertad. Mira, voy a contar otro ejemplo interesante. Yo trabajaba con un grupo de maestras en un pueblo chico cerca en Cataluña, donde era una escuela rural y estaba organizada, era en realidad un 0,6, ¿sí? Pero más 3,6, pero era en el ámbito rural y las maestras tenían en el edificio, que era una casa relativamente pequeña, espacios donde los chicos podían jugar y explorar. Porque cuando yo hablo de la actividad exploratoria como actividad enriquecedora y fundamental del nivel inicial, a veces uso, sin darme cuenta, la palabra actividad y a veces digo juego, porque en realidad tiene una estructura lúdica. Entonces, da igual, juego o actividad exploratoria. Entonces, dentro de los artículos que te mandé, hay uno que justamente habla de todo eso. ¿Cómo llegué hasta aquí? Con las preguntas problematizadoras. Claro. Bueno, nada, ya ven. Bueno, sí, sí, sí. El desafío de pensar preguntas, de pensar el tipo de actividad, que no es sencillo. Sí, pero sobre todo, inspirarse
en lo que el chico dice, en lo que el chico hace. No, estaba con la escuela esta, de esta población de San Pedro de Arriba. Un día, una fábrica muy importante, no recuerdo de qué rubro, se instala en el pueblo y de tener una población de 30 nenes de 3 6, resulta que pero se aumenta, no te puedo decir, o sea, se construye una fábrica, se construyen viviendas y se transforma ese pequeño poblado. Entonces, la supervisora y la encargada, la responsable dentro del municipio para ver cómo iban a resolver la construcción de la escuela, ella pide que, aun cuando es una escuela para muchos chicos, la estructura se mantenga la estructura de la escuela rural. Y entonces, en lugar de haber aulas, hay espacios. Y los chicos rotan libremente y de acuerdo a la planificación de cada una de las por esos espacios. Quiero decir que de pronto lo que hay que hacer es perder el miedo, porque la pregunta es observar, escuchar, provocar, esto que decía, acercar un juguete, acercar un objeto y al mismo tiempo animarse a las preguntas más locas y después conformar equipo. Otra cosa interesante para tener en cuenta. Cuando yo empecé a ser maestra jardinera, teníamos, y en otras etapas educativas, la adhesión de la familia era al 100%. O sea, lo dijo la señorita, y esto va a misa. ¿Sí? Bueno, la realidad es muy diferente, muy diferente. Y esto es un hándicap para el profesorado, porque se encuentra desvalorizado, no solo mal pagado, no solo con poca apoyo público o nada, o muy poco, sino que al mismo tiempo encuentra en muchas ocasiones poco apoyo familiar. Entonces, a ver, no me voy a plantear en una utopía ni en algo irrealizable, pero creo que también esa situación ha creado una grieta, ya que la tenemos tan presente, una grieta y que alguien tiene que dar el primer paso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una situación que yo me encontraba en ocasiones donde madres que protestaban porque el chico salía sucio o manchado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo proponía? Juntémonos con las familias cuando antes de que empiecen las clases y le vamos a contar, este año necesitamos su complicidad, porque este año vamos a hacer cosas maravillosas en la cocina, en el patio, con el barro, con la arena, con el agua, y eso es mancha. ¿Sí? Si no hay juego, no hay mancha. Si hay juego, hay suciedad. Cuando un niño entra a la escuela impecable y sale de escuela impecable, la mamá, papá, debiera decir, ¿qué pasó? ¿No jugaste? ¿No? Entonces, ese era mi discurso frente a los padres. Papás, mamás, ¿nos van a apoyar en esto? Sí. Para eso, ¿qué es importante? Venir con ropa adecuada, no traer cosas que se pueden romper, cosas que se manchan y no salen, cosas que... ropita de cada día, o menos todavía. Cosas como esas, ¿sí? O por ejemplo el tema de lo que contaba yo de la cocina, ¿no? Invitarlos, o sea, cuando un chico va a la huerta, recoge en la huerta la lechuga y decide hacer un sándwich de lechuga, se lo come, porque es su sándwich de su lechuga. ¿Sí? Cuando yo le propongo un sándwich
de cualquier otra cosa que él no tuvo ninguna implicancia, es decir, no, a mí yo verdura no como. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para comprometerlo y que de ese compromiso surja también una propuesta? Lo mismo pasa con la evaluación, con la autoevaluación, ¿no? Yo he hecho con muchas maestras, muchas escuelas, pequeñas guías de autoevaluación, donde los propios nenes de 3, de 4, de 5 se autoevalúan. Algún día lo podemos ver, y esa autoevaluación ayuda a que ellos también reflexionen cuál es su comportamiento respecto a determinados materiales o determinados. O cuando le preguntamos, a ver, fulanito no vino porque está con gripe. ¿Qué le podemos contar? ¿Qué le podríamos contar por teléfono o grabándole de lo que aprendimos ayer, o de lo que hicieron ayer, o de a qué jugaron ayer? Todo eso puede dar origen a una investigación. ¿Sí? Sí, como ir reinventando la práctica. Acá, por ejemplo, dicen, soy estudiante de nivel inicial y me cuesta planificar, pensar preguntas abiertas. Eso es no lo vamos a poder resolver hoy aquí, ¿no? No, Pero ¿tenemos las fotos? ¿tenemos algunas fotos? A ver, ahí Cris las va. Es que la pregunta que yo me hago como docente surge de lo que yo observo, pero no necesariamente yo se la formulo a la Claro, criatura. La pregunta que las criaturas se formulan ellos nace de la propia actividad y del propio material. No tengo que inventar nada nuevo. Por ejemplo, me acuerdo un día una maestra, Silvia, maravillosa, ya se jubiló. Ella había inventado unos cartones, ¿sí? De 10 por 10, dentro del cual había un círculo, un agujero, en otros un triángulo, en otros otro rectángulo, y salían a la plaza o donde estuviera en la parte natural a buscar dentro de la naturaleza, ¿sí? Pero también podría ser dentro de los edificios de la cuadra, un objeto que encaje en la forma círculo, en la forma triángulo, en la forma cuadrada. ¿No? Eso es maravilloso. No necesito preguntarle nada, ¿no? Sino simplemente ver cómo interactúan con el material. bueno, ¿No es? ya va, ya va a venir Esto también, Hilda, me parece, pensando en la pregunta Sí, que te sí. estás respondiendo, cuando vos insistís en la observación, y a veces yo me pregunto, ¿qué está decodificando alguien cuando vos dices observación y uno dice, ¿qué observo? Que a veces me parece que la traba está en que, o podría estar, en que estamos como muy condicionados a veces los docentes a estar mirando dependiendo de lo que se espera de mí como docente, en vez de estar mirando qué quiere el chico, o quién es ese chico. Porque estás más pendiente y más confiada de lo que pueda hacer el chico, no tanto de lo que te están exigiendo, como vos decías, bueno, entre la directora y la maestra cambia de posición, Sí. no te estarías preguntando cómo planifico, qué hago, qué Claro. pregunto, cómo se hago una pregunta creativa, porque como vos decís, si bien obviamente un adulto está por algo ahí con el chico, si no el chico estaría solo y listo, eh, esa confianza en lo que el otro puede, en que si yo le doy elementos, él va a hacer algo inteligente. Exacto. Eso me parece lo fundamental, porque de ahí brotan las ideas, de ahí brotan las preguntas. Exacto, De dudar de lo exacto. evidente también, ¿no? De no naturalizar lo que sucede todos los días. Exacto. ¿Sí? Fíjate, esta foto, ¿sí? No es una actividad que le propuso la maestra. La maestra le dio espuma de afeitar, ¿sí? Y había cochecitos. Y esta nena armó ese maravilloso espiral, ¿sí? Y lo usó como una calle donde van los cochecitos, Claro. ¿sí? Y de eso seguramente vaya a saber todo lo que Claro. sigamos. Bueno, aquí también, ¿no? O sea, dentro de la actividad exploratoria, la gracia
está en saber qué materiales voy a dar, ¿no? En este caso es harina, podría ser arena, pero lo interesante es que tiene distintos coladores. Distintos coladores van a dar lugar a, por ejemplo, si yo, además de arena, pongo piedritas, obviamente pongo el colador, la arena va a caer, las piedritas van a quedarse. Entonces, a lo mejor, si quiero, le acerco otro colador que tenga agujeros, un tamiz, ¿sí? Hecho con alambre tejido, que tienen diferente tamaño los agujeros, y que de pronto yo se lo acerco como diciendo, ¿por qué no probás con esto? Y cuando prueba, encuentra que las piedras chiquitas cayeron, como antes la arena, pero en cambio quedaron arriba las piedras grandes. Entonces, todo eso es la relación entre el tamaño del agujero y el objeto que estoy tamizando, es todo un conocimiento que no nace de una programación en el sentido clásico. ¿Ya? Nace de una maestra que puso en un cajón grande muchos coladores, muchos embudos, muchos tamices. Arena o harina. Claro. Punto. Bueno, aquí lo mismo. Esta maestra se le ocurrió, en lugar de madera, es un bloque de yeso que tiene también agujeritos probablemente de otras veces que otros chicos clavaron, y simplemente está clavando. Y seguramente aprenderá de la fuerza que tiene que hacer con el martillo para que el clavo se hunda o no se hunda. ¿Sí? Masa. Masa. Las marcas que quedan del cuchillo, pero también hay otras que es simplemente de cuando amaso quedan los puñitos de mis dedos, ¿sí? Y tengo otras, muchas que podrían. Sí. Entonces, bueno, aquí ya esto, el mismo martillo, pero en una puertita de la casita que está en el patio y que tiene agujeros y que da lugar a que los chicos puedan probar con los clavos, ¿sí? Bueno, ni que hablar pompas, ¿sí? Saben que de pompas hay libros enteros, tratados enteros, y incluso actores, payasos que hacen espectáculos teatrales en pompas para meterse dentro de las pompas. Las pompas son infinitas y todo depende de saber encontrar un buen líquido, fabricar un buen líquido. Si algún día quieren, te puedo dar algunas recetas, y los objetos desde ya que esta serie de fotografías tiene la última, en que yo saludo, tiene mi correo electrónico. Lo tienen a propósito para que, si de aquí en más se les ocurre buenas preguntas, me puedan escribir y mandar. Compilamos. Acá hay más saludos, Hilda. Saludos, le mandamos un abrazo a Flavia Boglione, compañera de Venado Tuerto. Gracias por brindarnos esta oportunidad. Un lujo poder escuchar a Hilda Weisman, la conocí de la mano del libro de Didáctica de las Ciencias Naturales. También tenemos compañeros de Bahía Blanca. Acá hay alguna pregunta. Qué regalo, Dios mío. Dice, ¿por qué los espacios para la ciencia son tan escasos en las escuelas? Bueno, hablará de escuelas primarias o escuelas infantiles, ¿Por qué no se porque en puede? infantil depende de cada maestra, ¿no? Sí. Una cosa muy importante es tener un buen depósito de material de desecho, que sea no para la salita, sino para la escuela, en el bajo de una escalera o en algún espacio donde podamos tener el material bien clasificado, de modo que en cierta ocasión, cuando yo veo que el chico está buscando algo que gire o algo que ruede, entonces también es bueno decirle, ¿por qué no vas a la salita y te fijas? Porque seguro que vas a encontrar algo que te sirva para, ¿no? Entonces, cuando tiene en vista el material, se le ocurre a lo mejor algo totalmente diferente. Entonces, tener el material a la vista, más de lo que yo preparo, sino otro material que él va y busca.
También tenemos gente del equipo de Julieta Farina, un abrazo, y Eduardo Lozano también Qué maravilla. del equipo de Raceto, ¿verdad? De Mari Raceto, les mandamos un abrazo. Saludos del ISFD 141 de Luján, quizás algún estudiante de Pablo. Eh, bueno, Una cosa sí, que también me gustaría mencionar. eh, Tenemos que encarar con mucha seriedad el tema del teléfono, la tablet o lo que fuera que las familias entregan a los chicos. No sé si el artículo que yo di, pero me acuerdo que María K., que es otra gran investigadora italiana del grupo de Fravoni, de Tonucci, etc., ella tiene un artículo donde menciona sobre la abstracción, creo que es el que te mandé, y su preocupación es en los niños eh, eh, a través de un video o de un PowerPoint que le presentó la maestra y que le cuenta sobre los animales de la selva y los animales del monte y los animales. Pero resulta que cuando vamos al bosque, entra en pánico porque todo le da miedo ensuciarse, le da miedo mojarse, porque la maestra ha comenzado por desarrollar un conocimiento que apunta a la abstracción en lugar de comenzar por lo concreto, que era lo que toda la vida decíamos, comencemos por lo concreto para llegar a la abstracción. Aquí se ha revertido el proceso. Comienza por lo más abstracto en lugar de comenzar por lo... ¿no? Otra cosa muy importante es que tanto la programación, que me preguntaba esa docente, como la arquitectura, como los materiales, tienen que estar muy ligados al lugar en que está la escuela. Si la escuela, mejor dicho, está ubicada a 100 metros de una plaza, ¿sí? Mi plaza tiene que ser casi la sucursal de mi salita. Yo tengo que poder organizar de tal modo el traslado de todo el grupo o de parte del grupo, ahora vamos a ver cómo, para que parte de la actividad sea en la plaza. Claro, lamentablemente parezco una vieja, pero como soy vieja, no puedo decir. En mi época había dinero que estaba en la plaza y uno podía interactuar con él y hacerle una propuesta. Por ejemplo, tener un rinconcito para cuidar o para sembrar o para plantar y que sea. Ahora no hay jardinero en la Hay plaza. rejas, hay rejas. Tiene una brigada, por lo menos en la capital. Quizá en las ciudades más pequeñas hay. Pero, a ver, si tenemos una plaza cerca, hay que aprovecharla. Ni que hablar si vivimos cerca de un monte, de un río. A ver, si estás en Chipoleti o si estás eh, en muchas ciudades de Neuquén o de Córdoba, ni que hablar, tendrás un riacho cerca o un río cerca. Y entonces, bueno, una cosa que yo en el año 80 fui con una beca a Inglaterra, al sur de Inglaterra, para estudiar algo maravilloso que bueno, será ocasión de otro encuentro. En aquel entonces, piensen que en el año 80 recién se había hecho cargo Margaret Thatcher de ser primera ministra que se ocupó de destruir la escuela pública. Todavía en el año 80 la escuela pública inglesa era una maravilla. Fíjense qué interesante porque la escuela pública inglesa era muy de avanzada, la privada era súper conservadora. O sea que, y en Francia pasaba al revés, la escuela pública era muy conservadora y el movimiento de renovación pedagógica se dio en las escuelas privadas, muchas cooperativas, etc. Pero bueno, yo fui a Inglaterra. Y en las escuelas inglesas en aquella época, antes de que comiencen las clases o las primeras semanas, la maestra citaba a cada padre, a cada madre, a veces juntos, y si no podían por trabajo, uno u otro daba lo mismo. Y una pregunta era, señor, señora, dentro de sus posibilidades de trabajo y de ocupación, ¿cuánto puede usted ofrecer a la escuela para venir
hacer una actividad. Una vez en el año, una vez en la semana, nunca, bueno, nunca no. Algo tenía que ser, ¿sí? Entonces yo vi cosas maravillosas. Padres obreros contando un día cómo era su trabajo y mostrándole algunas de las herramientas con las que trabajan. Un papá en una oficina que trajo sellos y objetos de su escritorio y contaba por qué era tan importante su trabajo. Una mamá contando un cuento. Una mamá que no pudo venir, pero mandó a la abuela y la abuela enseñó a tejer, algo muy simple, con 2 agujas. Bueno, de las cosas más fantásticas. Una de las cosas que me impactaron, esto ya es para primaria, es que yo en una de las visitas veo en el pasillo una mamá y otro día otra mamá y un nena leyendo. La mamá escuchaba, no participaba, la criatura leía y ella anotaba. Le pregunta a la maestra, ¿quién es esa señora? Esa señora es una mamá que puede venir una vez por semana. Tengo otras mamás que vienen una vez por semana. Y trabajan con los niños inmigrantes que no hablan inglés y que están aprendiendo el inglés, pero que sobre todo no tienen en casa angloparlantes. Entonces, están en disminución respecto a los nativos. Entonces, esa mamá simplemente le toma lectura, porque no pueden practicar esos nenes en casa, porque la mamá y el papá no hablan inglés. Entonces, la mamá escucha como él lee y la mamá anota los errores y le da a la maestra la libretita y le dice, mira, hoy fulanito se equivocó en esto, no pronunciaba bien estas letras, etcétera, etcétera. O sea, fíjense cuánta complicidad con la familia, colaborando. Otras mamás simplemente se ofrecen para acompañarlos a la plaza. No hay una mamá, son 3, entonces vamos en 3 grupitos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo cuento con la complicidad y el respeto, porque respeto que esa mamá trabaja y no puede siempre, con que venga un día y nos cuente un cuento o nos cuente una historia de cuando ella iba a la escuela, me parece maravilloso. Bueno, material de la basura, cajas, chicos que fabrican casas, hasta le pusieron número a esa casa, y una puertita, ¿sí? Hermoso. Acá Tamara comenta de lo concreto, cercano y conocido, y esto la familia, la comunidad como anclaje de saberes, hacia lo lejano, desconocido e incluso lo abstracto. Queríamos abrir también algunas preguntitas de micrófono, si alguien tiene ahí para formular. Somos muchos, muchas, pero alguna pregunta podemos, si alguien quiere hacerle a Hilda. Sí, sí, que asumo que levanten la mano. Otra cosa muy interesante que se hace habitualmente en Barcelona son los mercados de intercambio. En las escuelas primaria y secundaria lo organizan los chicos, pero en la escuela infantil se organizan las madres, ¿sí? Y entonces, ¿cómo? Digamos, todo lo que lo organiza la familia se apropian, ¿sí? Entonces, por ejemplo, claro, en Europa carnaval toca en época de clase, entonces hacen trueque de disfraces, pero también se hace trueque de libritos que los chicos ya leyeron muchas veces y entonces los dejo en la feria y retiro otros. Juguetes, libros, ropa, disfraces, un montón de cosas que también integra a la familia. Estas fotos son muy lindas. ¿Podemos ir atrás? Esta es una nena que descubrió que a la hora de la comida, después de tomar la sopa, que según cómo mire la cuchara, la imagen es una imagen invertida, depende si la cuchara del lado cóncavo o del lado convexo. ¿Y qué pasa cuando giro la cuchara y en lugar de ponerla vertical, la pongo horizontal? Solamente eso, si la maestra después le pide a fulanita que lo muestre a los chicos y que nos cuente qué descubrió. Bueno, puede ser motivo
de un montón de descubrimientos solo con cucharas, cuchara grande, cuchara chica. Este material, la importancia del material concreto y material natural en 0,3, ¿sí? Porque es material que tiene olor, que tiene texturas. Yo me acuerdo que hace unos años, visitando también escuelas, no voy a decir qué provincia para no ofender a nadie, pero desde la supervisión le traían de regalo a las escuelas juguetes de plástico, cuando nosotros insistíamos en que el plástico, que tiene todos los rojos son iguales, todos los azules son iguales, todos los negros son iguales, no hay matices, no hay textura, no hay olores, y además cuando se rompe se tira, porque no hay posibilidad de arreglar un auto roto. En cambio, cuando es de madera, con el mismo dinero que compré 10 autos de plástico, compro un camión de madera, pero que es eterno y que lo puedo lijar, pintar, cuidar, arreglar, etc. Entonces, Hilda, acá hay algún comentario más. Julieta Farina dice, bueno, manda saludos de Comahue. Tuve el placer de conocer a Hilda en Manresa, ¿puede ser Manresa? sí, sí, Donde tienen construidos laboratorios para niñas de 0 a 3 y de 3 a 6 hermosos. Ojalá contáramos con el apoyo para poder realizar algo similar en la Patagonia. exacto. ¿Sí? Eh, Después les voy a pasar el nombre de la profesora que organizó esos Ujú. talleres, ese espacio, porque es como un museo interactivo, no es museo, es un espacio interactivo donde los chiquitos van a pasar el día y juegan. Acá hay dos preguntas más interesantes. Una pregunta por el hecho de que en la formación docente, pregunta justo Mari Raceto, de que en la formación docente la didáctica de las ciencias naturales y la didáctica de las ciencias sociales están separadas. Y bueno, el desafío que eso tiene al momento de pensar su articulación en la enseñanza en la sala, ¿no? En el Sí, jardín. Ese es un desafío. sí. Y luego hay una pregunta acá con relación con la educación ambiental. Dice, ¿qué propuestas de educación ambiental logran mayor participación, compromiso y asombro por parte de los niños en el nivel inicial? Claro. Bueno, aquí lo que pasa es que hay que redefinir qué entendemos por educación ambiental, ¿no? Entonces, ustedes saben que la educación ambiental es un ámbito de reflexión, de estudio y de acción pluriparadigmático. O sea, no hay un modelo que sea hegemónico, sino que a lo largo de la historia de la educación ambiental han habido diferentes modelos que subsisten. Que tienen un enfoque más ambientalista, donde, ay, qué bonito, cuidado, no pise la hormiguita, que es un ser vivo. Muy bien, ¿no? Conocer el bosque, conocer las plantas. No digo que está mal, pero también podría ser dentro del ámbito de la ciencia natural. No veo por qué será. Los enfoques más conservacionistas, como esto que digo, no muevas la piedrita porque la piedrita estuvo siempre ahí, tiene que seguir ahí, etcétera, etcétera. Y luego están los enfoques más como el que se plantea en Barcelona, bueno, en Cataluña y en el País Vasco y en muchas otras comunidades, donde no es una educación para comprender, es una educación para actuar. Entonces, ¿cómo se actúa? Justamente a partir de definir una situación problemática. Yo, entre los miles de ejemplos que tengo, es una maestra que salió a dar una vuelta por el barrio para que los chicos registraran cosas situaciones y objetos que tenían que ver con el agua, con la basura, etcétera, etcétera. Y después, cuando volvieron a la salita, conversaban sobre lo que más les impresionó de lo que vieron y del estado en que estaba. Estaba sucio, estaba roto, si estaba limpio, etcétera, etcétera. Entonces, la maestra pregunta, ¿y qué es lo que les molestó más? ¿Qué es lo que les parece peor de lo que han visto? 100% de respuestas, todos contestaron la caca de los perros. Entonces, la maestra inició un proyecto de, primero, ver si realmente cuánta caca había, ¿sí? Entonces, si había muchas cacas, ¿dónde estaban? Y entonces les enseñó a cómo cuantificar a partir de esa estructura que se utilizan los biólogos o los agrónomos para cuantificar la cantidad de hierbas que hay en un espacio de tiempo.
Y entonces ella les propuso ¿cómo podemos saber? A ver, eh, contarlas, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En cada caca vamos a poner un palito, que ella trajo unos palitos de brochet, y le dibujaron y le pegaron una banderita que decía, esta caca es de un perro. Ese perro es de un amo o de un dueño, que no le importa que haya caca en las veredas. Bueno, entonces así las contaron, etc. Y de ahí surgieron un montón de proyectos. Primero hicieron unos pósters y los chicos le decían a la maestra lo que querían que ella escriba. Y repartieron en las vidrieras de los vecinos. Después decidieron que en la fiesta que había con motivo del fin de año o de no sé qué, que ellos iban a explicar de por qué la importancia. Después llamaron a un veterinario para que les explique lo que pasaba con las enfermedades y la suciedad. O sea, fue un proyecto de investigación, pero sobre todo de acción, donde los chicos incluso iban diciendo que cada vez había menos cacas. Porque claro, era un barrio pequeño y los perros eran de sus vecinos y de ellos mismos. Bueno, otra experiencia maravillosa que se replicó en muchas escuelas es que los chicos hay que repensar el patio de la escuela, ¿no? Normalmente los patios son embaldosados por una cuestión práctica de limpieza y muchas escuelas, sobre todo rurales, o en barrios de casas bajas, que tenían un patio de tierra, lo han cementado para que no, cuando llueve, que no haya barro, etc. Y claro, han perdido los chicos un lugar de investigación y de juego maravilloso. Entonces, un proyecto que ha tenido mucho éxito, que empezó una maestra, pero que después otras escucharon y otras copiaron, es rediseñemos el patio de la escuela, donde los chicos, a partir de todo un proceso de trabajo y de investigación, esto ya no es juego exploratorio, ¿sí? Sino de una investigación, diagnostican lo que hay. Por ejemplo, hay una foto, a ver más adelante. ¿Ah? Bueno, aquí es otro punto que es interesante, y es cómo los chicos participan de actividades cotidianas. Una más, ¿ves? Preparan la merienda, hacen jugo, exprimen, muelen semillitas, lavan las peras para que después se coman en la merienda, como ya no es seño atame, sino que como crear complicidades y que se aten unos a otros, que los chicos barren. La idea de que el comedor es muy ruidoso y en muchas escuelas, después de haber hecho un trabajo con los chicos piden un lugar más silencioso. Y justamente en Reggio Emilia hay un trabajo muy lindo de Penny Richter sobre usar el aula como comedor. O sea, los chicos guardan los objetos, limpian la mesa y viene el carrito con las fuentes y los chicos se sirven, no viene la comida servida en el plato ese de aluminio. Entonces, tanto antes como después, los chicos barren, limpian y se hacen responsables de lo que han ensuciado y lo que seguimos. Bueno, ni que hablar a la hora de la siesta, están juntando, acomodando. Bueno, aquí están experimentando con agua. En la terraza juegan, nos permitimos que jueguen. Cuando yo volví a la Argentina en el año 2011-2012, me decían las maestras, no, sacamos el arenero porque está prohibido. Y yo me ocupé en investigar dónde estaba la normativa. Nunca la encontré.
No existe, no hay ninguna normativa que prohíba el arenero. Si tanta preocupación tenés por los gatos o por lo que fuere, hay que pensar cómo se cubre el arenero cuando nos vamos a la noche. Pero el arenero es un espacio de juego maravilloso que no puede no utilizarse. Fíjate que con qué pocos elementos, qué baratos además, el juego puede tener una riqueza impresionante. Seguimos. Más. Lupas. Con lupas. Bueno, una más, a ver. ¿Otra? Bueno, ni que hablar cuando... Esto forma parte de los planos que ellos dibujaron, de lo que querían, cómo querían el patio, ¿no? ¿Qué querían poner en el patio? Y esto se hizo, que es ¿cómo se llama? No un tubo, medio tubo, Sí. para poder tirar pelotas, Mm. ¿sí? Y eso se fabricó en esa escuela. ¿Sí? Esto también vino de una propuesta, la anterior. Vino de un trabajo de los chicos que pedían agua, jugar con agua, no recuerdo los argumentos, pero el diseño finalmente se hizo a partir de lo que ellos conversaron con la gente del municipio, de la comuna, de la que era del barrio, para que les cedieran esos pallets y esas cajas, que eran toda basura, Claro, sí, ¿no? sí, sí. Y que ellos Se aprovechó. pusieron Claro. para jugar. Esto también es de otra escuela. Querían un lugar para conversar. Ellos decían, bueno, esta maestra le preguntó a los chicos con qué parte del patio ustedes juegan, pero no es de jugar, como diciendo, un juego ilegal, ¿no? Los chicos dijeron, nos escondemos detrás de las plantas. A lo mejor la maestra ni la vio, pero entonces, ¿qué dedujo ella? Que lo que los chicos querían eran lugares para esconderse. ¿Sabes? Entonces, a ver, ¿ves? Entonces, esa escuela inventó esto. Es una estructura que hizo volcar una enredadera y le puso una cortina y adentro hay sillitas. Pueden entrar Claro, y sentarse. hacer una Charlar. charlada, una merienda, lo que fuera. Lo que buscaban era el lugar para esconderse. Sí, Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Bueno, nada, un abuelo que ayuda, esa es otra que es importante, ¿no? Como en Barcelona hay muchos huertos urbanos que se ceden a abuelos, abuelas, esos abuelos, las escuelas muchas veces los convocan para que asesoren a los chicos en las huertas. ¿Ves? Ahí. Y ahí tienen Ahí está el mail de Hilda. ¿eh? Comento algunos comentarios más. Acá preguntaba Valeria. A ver. Bueno, retomando algunas cuestiones que se conversaron antes, pero cuando comentaste, por ejemplo, el tema de los celulares y los niños y las niñas, acá Valeria dice que tiene alumnos de sala de 5 con celulares propios. Así que pide ese documento, se les podemos pasar el documento que comentaste, el de Arca, de María Arca, Claro, eso, algunos documentos los podemos claro. mandar. Aparte que, bueno, eso tiene que ser tema es un tema interesante porque seguro que los padres están inquietos, se están preguntando cómo hacer. Lo que pasa es que yo mandé otro artículo que me parece que les va a interesar muchísimo, que es el de las familias helicóptero, ¿sí? Que es el modelo, o sea, cuando son chiquitos, primero viene la teoría del apego, dormir en la cama de los padres, estar la teta hasta a demanda, hasta que, bueno, mis hijos también fue a demanda, pero un año, cuando ya
no lo necesitaron porque tuvieron la capacidad de tomar de una taza, pasaron a la taza, ¿eh? Incluso pasaron de la teta a la taza, ni siquiera al biberón, ¿eh? Pero cuando uno trabaja y necesita dar biberón, pero no. Entonces, incluso me acuerdo, en una ocasión di un taller de educación ambiental en la UMEC y una de las directoras estaba muy contenta porque había comprado para los niños una tablet donde simulaba un programa, simulaba una huerta y los chicos podían hacer como que sembraban y cosechaban desde la tablet. Me preguntó ingenuamente qué opinaba al respecto. Casi me infarto. Imagínate. Sí, claro, sí, O sí, sea, sí. si no tienes un espacio en un patio o en un jardín, tienes cajones, tienes macetas, ¿sí? O sea que una huerta se puede hacer en la forma más rudimentaria que se nos ocurre. ¿Eh? Pero una cosa que empecé en algún momento y no acabé la idea, y es que cada escuela también y cada salita tiene que diseñarse y programarse centrándose en qué barrio estoy, qué tengo cerca, tengo una plaza, tengo un baldío, tengo un supermercado, y cómo aprovechar y ampliar la salita a ese entorno de afuera. Y lo mismo a nivel de las criaturas, de dónde son, si son de otras provincias, de otros países, a lo mejor puede venir una mamá, un papá o unos abuelos a cocinarnos un plato peruano, un plato boliviano, o vaya a saber qué, o enseñarnos palabras que no conocemos, canciones que no conocemos, y todo eso incorpora a la familia, no la echa, ¿sí? Acá justamente también Betina decía, Hilda siempre pone de relieve la importancia de incluir a la comunidad en las propuestas de enseñanza. Y realmente es ese trabajo de comunicación con las familias, ¿no? La comunidad, el territorio, el contexto en el que ese jardín o esa escuela está, ¿no? Con respeto. Pensar la propuesta Sí, también desde ahí. sí, exacto, exacto. Y las la institución, preguntas. claro, y las preguntas. Bueno, algunos comentarios más. Acá María Clara Terraciano, un abrazo María Clara, de los equipos técnicos regionales de Ambiente Natural y Social de La Matanza, también mandan saludos, Hilda. Vanina, le mandamos un saludo también a Vanina. Gracias Julio y todo el equipo por el conversatorio y a la universidad, a la UNLU, por este encuentro. Hermoso encuentro y altamente formativo. Gracias Hilda y gracias a los docentes organizadores. Acá hay una última pregunta sobre ferias de ciencias. Ah, También, no, dice, ¿qué pensás sobre las ferias de ciencias? Dice, es abierta la pregunta. sí, la verdad que Es hace muy amplia. mucho que no hago, pero supongo que habrá muchos modelos diferentes. Ujú. Después hablan de la importancia de la investigación-acción en la vida cotidiana del nivel inicial. ¿No? Bueno, distintos comentarios y saludos. Y bueno, estas preguntas que estamos compartiendo. Agradezco enormemente Bueno, Hilda, a todo el equipo y a ustedes desde ya, por haber venido y de haberme mimado tanto. La bueno, verdad que siempre se agradece. bueno, un gusto recibirte, Hilda. Tenemos un pequeño presente, Caro, un presente que te trajimos. Wow. Eh, Acá siguen mandando saludos. Gracias, gracias Patricia. Gracias Sandra. Ah, muchas gracias. Bueno, es una pequeña plantita con una tarjeta. Sí, pero además, ¿esta es una suculenta o no? No. No, no. No, es como, porque tampoco es un, no sé Sí. qué. Bueno, después Esta averiguar. es la que más me gustó de las que había. Me encanta. Bueno, gracias. Gracias a todos, a todas por estar. Sí, les vamos a mandar estos textos que mencionó. Saludo, Adriana, Casamajor también. Gracias por estar. Beso, Adri. Andrea, bueno, Paz también mandan saludos, mandan muchos corazones que estamos viendo en pantalla. Gracias, gracias. Van a recibir los artículos, ¿sí? Los artículos, exacto, y los certificados a los mail que nos dieron, ¿sí? Muy bien. Bueno, un abrazo, Tami. Adiós. Gracias, un abrazo.
Formulario de... Bueno, ahí pasamos por última vez el formulario de inscripción, por si alguien todavía no lo hizo. De inscripción, no, perdón, de registro de la asistencia. Gracias. Un abrazo. Gracias también a Adriana Calderaro. Gracias, Adri. No lo encuentro. Noemí, Saludos a Lucía. todos. Gracias a la UNLU y aguante la Universidad Pública, dice Patricia. Gracias, Ya, Nos veremos Patricia. el 12. Nos veremos el 2. Exactamente, el 2 en Plaza de Mayo. Bella personita Hilda, dice. Gracias, Marita. Marita, beso grande. Marita Rodríguez. Abrazos a Hilda. Gracias por los aportes. Gracias, Hilda. Un placer hermoso escucharte. Bueno, un abrazo. Gracias. Adiós. Abrazo grande para todos. Abrazo, abrazo grande. Saludos. Adiós. No nos queremos ir, dice Silvia. Que me escriban. Que ahí tienen el correo de Hilda, cualquier cosa lo pueden escribir con algún comentario. Eso, Silvia. Abrazos. Listo. Pamela, bueno. Chao, muchas gracias por Ad- el espacio. Gracias. Adiós, gracias. Lorena, estudiante nuestra también de la carrera, de la licenciatura. Abrazo, Lore, nos vemos pronto. Ahí justo te estaba saludando. Abrazos.